porque una aeronave que había despegado del aeropuerto de San Fernando había desaparecido. Este avión es un Mitsubishi matrícula LB-MCB corta. Escuchen con atención la última comunicación que tuvo el piloto. Charlie Víctor no salen hoy. ¿A cuánto están del lugar de San Fernando? Nos congregamos en la sede de la GIACA aquí en Capital. Comenzamos a seguir los pormenores del caso y a contactarnos con otros organismos en búsqueda de información. Si tenemos en cuenta la magnitud del operativo, que es por tierra y por agua y también por aire. Nuestro trabajo se concentró en el aeropuerto de San Fernando. Establecimos ahí una guardia activa y en paralelo continuamos con nuestra investigación técnico-operativa. Después de 26 días, encontraron los restos de este avión. Una vez notificados de la complejidad del lugar, que era pantanoso, que poseía abundante vegetación y el terreno era difícil de transitar, necesitábamos disponer del equipamiento necesario para realizar las tareas de investigación que realizamos habitualmente. Decidimos llevar trajes de neopreno, ya que la zona del accidente y los alrededores se encontraban inundados. Asimismo, por las bajas temperaturas, necesitábamos disponer de ropa térmica, de posibles caídas, porque el terreno no era firme y había árboles derribados. Una vez que llegamos a Guazú, pusimos en diferentes embarcaciones de prefectura, nos trasladamos hacia el lugar del accidente. Queríamos encontrar los motores para ver si la aeronave había estado con potencia, las superficies móviles para descartar de que se haya perdido algún flap o algo que haya causado que la aeronave caiga. Cada una de las partes que encontrábamos se documentaba mediante fotos, filmaciones. Nos dimos cuenta realmente de lo difícil que iba a ser llevar a cabo nuestras tareas, tomar medidas, relevamiento de partes, trasladar las partes en el mismo lugar del suceso, se tornaba muy complicado. Logramos hallar los motores, las superficies móviles, el tren de aterrizaje, gran parte del instrumental, y todo eso se iban trasladando hacia la costa mediante guardacostas. Los motores y el tren de aterrizaje, como eran las partes más pesadas, la Fuerza Aérea nos puso un helicóptero, por el cual lo trasladaron desde el lugar del accidente hacia el aeropuerto de San Fernando. Una vez que tuvimos todos los componentes en San Fernando, procedimos a clasificarlos por tipos de sistemas, por estructura de la aeronave, a aislar los motores de la aeronave como también sus hélices. Realizamos tareas de investigación de campo primarias, hicimos la preservación de los motores para su posterior traslado al fabricante en los Estados Unidos y nos dedicamos también a individualizar cada uno de los potenciales hallazgos que podría haber dentro de los restos de la aeronave, clasificarlos y dejarlos preservados. Los procesos que utilizamos son los que habitualmente llevamos a cabo en todas las investigaciones y están de acuerdo a lo establecido por la normativa internacional de la OASI. Nos permite preservar todas las evidencias, darle un tratamiento especial a cada una de las partes que luego va a ser analizada y eso contribuye efectivamente en el análisis penal de todo el accidente para determinar si hubo o no presencia de una falla técnica. Se procedió a hacer una especie de mock-up del avión, de los restos, de tratar de acomodar cada una de las partes principales en el lugar que debería ir, en una escala lo más aproximada a lo real, y a través de ello analizar las deformaciones, los impactos de los diferentes componentes, con esa información confrontarla al trabajo que se había hecho con información radar, con el resto de la información que se había trabajado de la navegación del accidente, y poder realizar las hipótesis sobre cómo fue la mecánica de impacto final del avión. La aeronave Lima Víctor Mike Charlie Víctor, durante la fase de ascenso inicial, experimentó una condición de pérdida de control en vuelo con su posterior impacto contra el terreno. Podemos, con las evidencias obtenidas, describir el contexto operacional en el cual se desarrolló. El piloto no había tenido una capacitación específica
en este tipo de aeronaves, la atención que le demandó al piloto trabajar sobre el transponder y la no utilización del piloto automático en esta fase de vuelo. Se proponen 13 recomendaciones, de las cuales 10 son para la Autoridad Aeronáutica y 3 para el proveedor de servicio de tránsito aéreo, ANA. Dentro de las recomendaciones a la Autoridad Aeronáutica podemos destacar una modificación a la normativa vigente argentina para que se incluya la capacitación específica para este tipo de aeronaves. Pedimos a la ANAC que evalúe la posibilidad de crear un sistema o desarrollar un sistema en el cual el personal de AeroEye pueda tener acceso rápido y efectivo a las limitaciones que pudiera tener una aeronave cuando se presenta un plan de vuelo. La investigación de accidentes es la herramienta necesaria para alimentar el proceso de mejora continua que hace que el sistema aeronáutico sea uno de los modos de transporte más seguros del mundo. El compromiso y el profesionalismo de los equipos técnicos y de los equipos de apoyo son la piedra angular de nuestro trabajo. Las recomendaciones de seguridad son el producto de las investigaciones de seguridad como las que acabamos de ver, pero no son nuestro único producto. Desde GIAC trabajamos también en acompañar a los familiares de las víctimas de accidentes aéreos a través de un protocolo exhaustivo respecto de la información que tienen que recibir de todo el proceso de investigación. Por otro lado, tenemos equipos especiales trabajando en los datos que genera cada una de las investigaciones de seguridad. Estos datos aportan información relevante para el sistema de seguridad del Estado. Por último, nuestro principal foco es el usuario del sistema aeronáutico. Nuestra misión es que todos los días viajen cada vez más seguros. Bueno, espero que lo hayan visto todo. Ese es un pequeño resumen del accidente que tuvo lugar en agosto del 2017. En realidad se encontró la aeronave en agosto del 2017, si bien es un resumen de la Junta de Investigaciones. Hoy nuestro país tiene un organismo de investigación multimodal que se llama Junta de Seguridad de Transporte, que absorbió a la Junta de Investigación en el año 2020. Pero este video es bastante claro respecto de todo el proceso de investigación, desde el inicio en el trabajo del campo hasta el producto final, que es el informe y las recomendaciones de seguridad, ¿no? Pero más allá de detenernos en lo técnico, como esta charla apunta un poco más al liderazgo, lo que quería era que ustedes puedan ver la magnitud que tenía y la problemática que tenía ese accidente. Era un accidente de aviación civil, pero en realidad se dio en un terreno muy complicado. Además había tenido 26 días previos desaparecidos en la zona más controlada de Buenos Aires, digamos, de nuestro país. Por lo tanto, había generado muchísimas situaciones de orden mediáticas que llevaron a calificar a este accidente como un accidente mayor. Por eso es que dispararon una serie de cuestiones que complicaron el proceso de investigación, porque si bien los organismos de investigación solamente realizan una investigación técnica para mejorar la seguridad, al convertirse en un procedimiento de accidente mayor, hay un montón de actores que empiezan a funcionar o a interactuar en un proceso de crisis como es un accidente mayor. En pantalla les puse solamente 7 principios de liderazgo que nosotros generalmente utilizamos, que son los principios que se toman para el liderazgo de alto riesgo. Si bien en management un líder lo que tiene que hacer es crear una visión, generar los objetivos de una organización, fijar la estrategia y medir los resultados. Cuando hablamos de seguridad y hablamos de las nuevas alternativas de liderazgo, es mucho más amplio. Entonces, básicamente hay por lo menos a mí me gusta trabajar mucho con estos 7 principios, que es el líder crea la visión, comparte esa visión, empodera a los equipos, está presente en el terreno o está presente en la organización, promueve un un espíritu de equipo, que eso es fundamental, sobre todo en el manejo de una crisis, reconoce cuando las prácticas se llevan adelante en forma positiva, pero a su vez, lo más importante, el líder forma parte de la credibilidad y del ejemplo, que es lo que realimenta un poco todos los principios. Ahora, estos principios, ¿por qué los pongo? Porque si bien son los que manejamos generalmente como líderes,
o sea, como líderes de organizaciones, de institutos, de asociaciones, de empresas, no siempre se comportan estos principios de la misma manera cuando trabajamos en una situación de crisis, ¿no? Cuando aparece la crisis, y sobre todo la crisis, en este caso la crisis es un accidente mayor, porque un accidente por ahí para un organismo que se encarga de investigar accidentes no sería una crisis, debería estar preparado. Pero acá un accidente que se transforma en un accidente mayor empieza a convertirse en una situación de gran incertidumbre que produce un complejo, digamos, accionar de un montón de actores que traslada esa acción que podría ser estándar para la organización en una crisis en sí misma. Y ahí está el líder, ¿no? Bueno, me puse yo en ese momento, Pamela Suárez, estaba a cargo de esa organización, por lo tanto debía coordinar esa crisis que empezaba con el accidente, como ven ahí adelante, pero tenía un montón de otros actores. El primer actor y el más importante era el equipo, ¿no? O sea, si nosotros pensamos que todas las organizaciones están compuestas por personas, lo primero que tenemos que cuidar son nuestras personas, nuestros equipos, que se tienen que desarrollar en ese marco de crisis y sobre todo en un marco de incertidumbre diferente al que están acostumbrados a trabajar. Después teníamos otros actores que eran las víctimas, o sea, empiezan a interactuar un colectivo de personas que tienen que ver con la víctima del accidente, a las cuales hay que darle respuesta también, y esas respuestas no tienen que interrumpir el trabajo del equipo. A su vez, en un accidente mayor y en un complejo sistema como los que tenemos actualmente, obviamente el papel de la prensa, el papel de la comunicación, el papel de las redes, empieza a ser un factor muy importante, sobre todo en la coordinación de la crisis, ¿no? O en la gestión de esa crisis. La justicia. O sea, la justicia empieza desde el momento cero a trabajar con un organismo de investigación, porque incluso ante un accidente de aviación es justicia federal, por lo tanto en el manejo de la crisis hay que también aprender a trabajar y colaborar en un marco de dos investigaciones totalmente diferentes, como son una investigación para la seguridad, que es la que realizan los organismos de investigación, y la justicia, una investigación para asignar responsabilidades. Y no menos importante, los organismos se desarrollan en el marco de un complejo ecosistema gubernamental donde existen otros organismos, existen entidades privadas, existe la sociedad misma, que también empiece a interactuar en el proceso de la investigación. ¿Por qué pongo en el centro el líder? Porque en realidad el líder tiene que coordinar en ese momento o gestionar esa crisis con diferentes enfoques. Pero tiene que mantener una línea de conducta y de acción, de equilibrio entre los distintos actores para que la contención de la crisis permita el trabajo. ¿Y por qué es importante en una investigación tener una crisis controlada? Porque decimos, ante un proceso de crisis, como un accidente mayor, si bien uno puede tener una preparación y digamos, una planificación para llevar adelante la tarea, olvidemos que los organismos de investigación trabajan con accidentes, su herramienta es la investigación del accidente, por lo tanto tienen que estar preparados. Cuando se transforma en mayor, la crisis es mucho más manifiesta, y ahí empieza un nivel de incertidumbre superior al que está acostumbrado el organismo. Entonces ese nivel de incertidumbre que supera lo habitual, lo que genera es un proceso de confusión y empieza a diversificar o a nublar la toma de decisiones de los diferentes actores, porque acá hay diferentes actores, como les mostré antes, que interactúan y tienen necesidades diferentes de respuesta en el proceso, ¿no? El organismo de investigación en sí mismo, su principal misión y función es investigar, o sea, utilizar la herramienta de la investigación para generar recomendaciones. Las recomendaciones, o sea, para hacer un informe de investigación y generar recomendaciones que actúen en el marco de la retroalimentación del sistema de seguridad del Estado.
Entonces, las recomendaciones son el producto de un trabajo que requiere de un análisis mucho más amplio y sistémico, que si el contexto no permite una buena investigación, el resultado no va a ser impacto, ¿no? Entonces, lo más importante de sostener una crisis o de contener una crisis desde el liderazgo con un equilibrio entre todos los actores y manteniendo una contención estándar, digamos, habitual de esa crisis, es que voy a permitir de que el organismo pueda cumplir con su rol. De lo contrario, empiezan a los actores a generar un desequilibrio en el manejo de la crisis y seguramente no se va a contar con toda la información para hacer un buen análisis de investigación, para generar buenas recomendaciones que generen un producto efectivo en la retroalimentación que necesita el sistema de seguridad para adecuarse, ¿no? Para justamente mantener sus niveles de seguridad aceptables. Entonces, lo más importante es tener un plan. O sea, en el manejo de la crisis hay que tener un plan. No podemos no actuar, no podemos esperar que esa crisis se acomode sola, sino que hay que tener un plan determinado. Y los planes son diversos, o sea, podemos tener protocolos, tenemos estándares digamos, que se hacen permanentemente de análisis de esos protocolos y de ensayos, pero esos planes no tienen que ser tan rígidos, o sea, tenemos que tener una organización que esté preparada para ser resiliente y con un plan que esté preparado para ser resiliente. Porque generalmente el efecto de la crisis es que no todos los planes han tenido todos los escenarios como los que necesitamos en un accidente real. En este caso, puntualmente, habrán visto en el video que la mayoría de los investigadores eran muy jóvenes. Algunos de ellos era la primera vez que hacían una investigación en terreno, muy nuevos. ¿Por qué esto? Porque nos encontrábamos en una situación donde la investigación era en un terreno totalmente complejo para acceder, para poder trabajar, que requería de investigadores jóvenes con capacidad de adaptación a ese terreno. Entonces, había que contener a esos investigadores de manera de poder incorporarlos a la acción sin generar la resistencia del cambio que genera una situación completamente nueva, ¿no? Había que movilizar los equipos en función, o sea, teniendo muy presente esta nueva realidad, que eran chicos jóvenes que iban a ir por primera vez a un campo y que se iban a encontrar con situaciones a las cuales nunca habían ensayado, ¿no? Entonces, distribuir los roles, y te habrán visto que en el campo no solamente estaba la titular de la investigación, sino que estaba el director de investigaciones con ellos, porque eso generaba la confianza. Generar confianza y empoderar es parte de las características del buen liderazgo. Entonces, generaba confianza en los equipos y cuidado a los equipos para que puedan realizar la tarea y se sientan protegidos y empoderados por la organización. Y mantener puntos de referencia. ¿Qué son mantener puntos de referencia? Nunca olvidar cuál es el verdadero objetivo. O sea, el verdadero objetivo del organismo era generar una investigación de seguridad. Entonces, desde el liderazgo había que cuidar los actores, o sea, el equipo, para que pueda generar esa investigación y que llegue a un verdadero resultado para la mejora de la seguridad. Pero no por eso se quedaba limitado, porque había otros actores que interactuaban en ese ecosistema de crisis que tenían que ser contenidos. Y es ahí donde el líder tiene que tratar de tener foco en cuál es el objetivo de la organización, pero manteniendo o conteniendo el resto de las variables del ecosistema de la crisis. No sé si me entienden hasta acá, si vamos bien, cualquier cosa me interrumpe. Yo lo que les puse en pantalla es un poco el sistema de investigación de la Junta de Investigaciones, de la GIAC en ese momento, es el mismo sistema, entiendo que hoy tiene la Junta de Seguridad de Transporte, y como decía Kinga al inicio, es un sistema que amplió mucho la visión de la investigación como aporte a la seguridad operacional. ¿Por qué? Porque
es un modelo de investigación que no es solamente en el momento del suceso y con una visión lineal, sino que es un modelo sistémico, o sea, va mucho más allá y por eso es tan importante contener, o sea, sostener al equipo y contener los actores de la crisis para que podamos trabajar en todo el sistema al momento del accidente y no estar limitados en la información o en la acción por la irrupción de actores diferentes dentro del suceso, ¿no? Lo que le decía antes, protocolos, estar preparados. La organización tiene que estar preparada para la crisis. Eso es indudable. ¿Cómo nos preparamos? Con protocolos, con gestiones. Los organismos de investigación tienen protocolos no solamente de investigación o manuales de investigación, sino que tienen protocolos de prensa, protocolos de contención de víctimas, protocolos de equipamiento, o sea, todos estos protocolos que se revisan permanentemente, estos son los protocolos que estaban vigentes en ese momento, pero si ustedes entran hoy al organismo de investigación van a encontrar los protocolos actuales y más o menos contienen situaciones parecidas, permiten que la organización esté por lo menos enfocada en cómo debería reaccionar ante situaciones de crisis. Pero como les dije antes, esos protocolos tienen que ser flexibles. No podemos tener una organización que solamente se ate al protocolo y no tenga la visión del suceso o del contexto en ese momento. Es tarea del liderazgo de poder ver hasta qué punto la flexibilidad de ese protocolo o digamos, el manejo del protocolo sin perder el foco del cual es la misión del organismo. Entonces acá entramos en un tema que a mí personalmente me encanta, que es el tema de la cultura. Ustedes van a ver al costadito que dice cultura, crisis y resultado. La cultura trae crisis y resultado no es para que lo leamos ahí así, sino que la gestión de una crisis siempre tiene que estar precedida por una generación de cultura dentro de la organización. Es decir, por más que tengamos todos los protocolos, por más que tercericemos equipos para gestionar una crisis, el otro día lo hablábamos un poco en la charla de asistencia a víctima, podemos tener empresas muy especializadas para realizar algunas tareas, pero la realidad es que tenemos que tener previamente una organización que esté preparada para una crisis. ¿Y cómo se prepara una organización para una crisis? A través de la generación de una cultura. Generalmente decimos los líderes tienen que generar la estrategia y la cultura es parte de la estrategia. Y en realidad, como les puse en pantalla, y coincido plenamente con Jim Collins, la cultura es la estrategia. Si nosotros tenemos que pensar en una organización que esté preparada para gestionar una crisis, en este caso un accidente, tiene que ser una organización que su estrategia sea generar cultura. ¿A qué le llamamos cultura? Y ahí entramos en un tema que quizás más relacionado con la tarea de la asociación, ¿no? La cultura es la gestión de las emociones también. Los líderes generan cultura, porque son los primeros que tienen que generar cuáles son los principios y cuáles son los objetivos de la cultura que queremos generar dentro de la organización. Y esa cultura genera emociones positivas o negativas en la emoción, en la organización. O sea, si nosotros generamos un empoderamiento de la organización, un respeto de esa organización, un sentido de pertenencia de los equipos de la organización, una fortaleza desde el punto de vista de sentirse contenidos dentro de la organización, seguramente la cultura que se va a generar sentimientos o acciones positivas dentro de los miembros de la organización y van a estar mucho más preparados para enfrentar cualquiera de las crisis, para poder hacer frente a la incertidumbre. Ahora, si nosotros pretendemos, desde el liderazgo, generar un equipo que enfrente la crisis ante una situación determinada, hablando de crisis, por lo que les explicaba antes, de crisis como el nivel de intensidad de incertidumbre superior al habitual, digamos, al que tiene habitualmente, que genera una confusión en la toma de decisiones de los actores de la organización. Si pretendemos
generar protocolos para enfrentar la crisis sin tener una organización que se sienta parte emocionalmente, o sea, con actores emocionalmente parte de esa organización, seguramente el resultado no va a ser el mismo. Por eso, toda gestión de crisis comienza mucho antes, con la generación de la cultura de la organización. Y termina no con la crisis en sí misma, o sea, con el resultado de la crisis, sino con la retroalimentación de ese resultado. Es decir, una vez que superé una crisis, en este caso una investigación, o una... Generalmente conocemos la crisis dentro de un accidente en las primeras 72 horas, bueno, en este caso fue mucho más, porque hubo 26 días de búsqueda, bueno, 15 días en el terreno, un poco más amplia, pero el foco de la crisis está en los primeros días del accidente, porque es ahí donde todos los actores están demandando respuestas. Entonces, si nosotros terminamos ese accidente, incluso terminamos el informe de investigación, generamos las recomendaciones y nos quedamos ahí, nos está faltando una parte. Porque ese resultado después tiene que tener una revisión que retroalimente incluso la cultura. Entonces entramos en lo que nosotros, o por lo menos en lo personal me gusta clasificar, de que el liderazgo va más allá de la estrategia, va más allá de los protocolos, va más allá de los objetivos, va más allá de la visión. El liderazgo tiene que venir a través de la emoción. Yo recuerdo cuando fui a hacer mi maestría, siempre lo comento, lo he comentado con algunos de los participantes presentes, es que cuando me incorporé a hacer una maestría de negocios, un MBA, en realidad buscaba incorporar herramientas duras, porque parte de las cuestiones que me replanteaba dentro de la gestión de la organización, en ese caso todavía estaba en la Junta de Investigaciones, tenían que ver con que tenía más herramientas soft y no tantas herramientas duras. Y en la entrevista de la maestría, el director de la maestría me dice, ¿y por qué buscas eso? Y porque entiendo que tengo que aprender a no comprometerme tanto o involucrarme tanto con la situación. Y entonces él me dijo, nosotros buscamos al revés, nosotros buscamos en el proceso de la formación de un management que revierta esa situación de me tengo que aislar de la organización y forme parte de la organización y se involucre desde la emoción. Y ustedes dirán, ¿eso es bueno o es malo? Porque parece hasta malo, ¿cómo me voy a involucrar tanto en la emoción? No habla de generar o de que la organización o la crisis te genere emociones individuales, sino que la tarea del líder tiene que ver con la gestión de las emociones de todos los actores, empezando por su equipo y terminando por cada uno de los actores que están involucrados dentro del ecosistema de la crisis, ¿no? O del ecosistema del accidente. ¿Por qué gestionar las emociones? Porque la emoción es aquello que nos hace mover hacia algo. O sea, si uno va al concepto de la emoción, uno dice, bueno, la emoción me moviliza. Incluso el ir hacia algo me detiene, ¿no? También, mi reacción puede ser, me paralizo. Pero esa emoción lo que genera es o algo positivo o algo negativo. Entonces, la tarea de quien conduce, en realidad, más allá de los procesos, protocolos, estrategias, es generar acciones, y esas acciones van a venir de la emoción. Y esas acciones tienen que ver con si yo generé confianza, si genero orgullo, si genero sensación de pertenencia, si genero propósito, si genero pasión. Esas son emociones positivas. Si el accionar del líder o la contención del líder nos lleva a acciones positivas, seguramente el resultado va a ser positivo. Ahora, si el líder fomenta acciones que van a llevar a los actores a la desconfianza, a la insatisfacción, a la ansiedad, a la empatía, seguramente los resultados de esos equipos no van a ser tan positivos o van a ser negativos, ¿no? O sea, las emociones son las reacciones que nosotros tenemos, físicas o mentales como seres humanos, y que nos impulsan a la acción.
Entonces, si nosotros empezamos a entender que el liderazgo tiene que ver con eso también, que el liderazgo tiene que ver con la empatía que genera el líder y el sentido de la emoción que le genera al otro, ¿entendés? Para generar la acción, entonces empezamos a actuar o empezamos a trabajar desde otro lugar. Desde otro lugar mucho más blando, por así decir, en la gestión de la crisis. Y es justamente el liderazgo que más se utiliza en gestión de crisis. A mí en los últimos años me tocó transitar la administración dentro de las áreas de salud en el marco de la pandemia COVID-19, y realmente la incorporación de un sentido de liderazgo y de acción sobre los equipos desde la emoción generaba resultados mucho más positivos en la acción de los equipos y sobre todo en la capacidad de adaptación a la resiliencia. Entonces, este nuevo modelo, por así decirlo, varios actores lo llaman como modelo del liderazgo desde la emoción, es mucho más simple, porque tiene 5 puntos nada más. 5 puntos que son fuertes y que no son, digamos, puntos menores, sino que tratan de abarcar un gran universo de acciones dentro de la contención de una crisis o de un accidente. El primer punto es la visión. Claramente, la visión que nosotros le demos a la organización tiene que ser una visión que comprometa a la organización con sentimientos positivos. Si ponemos una visión que no está compartida por la organización o por los actores de la organización, seguramente generarán apatía, desconfianza. Entonces, la creación de la visión desde el liderazgo tiene que venir con una visión compartida, desde abajo. Cuando uno lo lleva a la organización, en la Junta de Investigaciones tuvo un proceso de empoderamiento, por así decirlo, de crecimiento y de una visión nueva que se generó desde incluso los mismos actores de la organización, y eso había generado en ellos un sentido de pertenencia que permitía que realmente todas se involucren de una manera muy positiva con la organización. Pero además tenía que ser comunicada, o sea, esa visión tiene que tener una comunicación clara en la organización, y además de tener una comunicación clara, tiene que haber un sentido de la comunicación de ir y venir. Es decir, un sentido de escucho, recibo, comunico. O sea, tiene que haber una organización que permanentemente esté en movimiento la comunicación. Porque ¿eso qué va a generar? Confianza. Cuando tenemos una organización con una buena comunicación, genera confianza. Y la confianza empodera a la organización y empodera a los actores de la organización. Y la confianza seguramente va a llevar a que las personas, y ahí vamos al tercer punto, que son las personas que componen las organizaciones, se sientan más seguras. Si tienen una organización que tiene una visión clara, que concuerdan, con la cual están involucrados, que a su vez tienen libertad en esa comunicación, que les genera una confianza y que se sienten protegidos por la organización, esas personas van a generar un empoderamiento y un sentido de pertenencia con la organización que le va a ser mucho más fácil a la hora de la toma de decisiones. ¿Y por qué a la hora de la toma de decisiones? Porque también tenemos que generar el poder necesario en los actores de la organización para tomar decisiones en una situación de crisis. Imagínense en este accidente cuando la titular de la organización en ese momento estaba permanentemente con el director de investigaciones, pero las decisiones de la investigación la tomaba el director de investigaciones, que a su vez tenía 5 equipos trabajando, 5 equipos diferentes, generando información y estrategia dentro de ese contexto, ¿no? Obviamente, si la titular de la organización estaba permanentemente en la toma de decisiones de todo, era imposible contener los otros actores, las familias, la prensa, la justicia, el gobierno. Entonces, tiene que haber la suficiente confianza en los equipos
tanto del líder como de los sublíderes, o sea, esta coordinación de las segundas líneas, para que tomen las decisiones independientemente del líder en sí mismo. Por eso salimos de ese concepto de un líder vertical, que por ahí tenemos dentro del liderazgo más habitual. Entonces, el empoderamiento en la toma de decisiones siempre es posible cuando las personas o actores dentro de la organización están debidamente comprometidos con la organización, se sienten confiados, hay una organización que se comunica libremente, que se escucha, que hay una confianza en la comunicación y hay una visión clara y un foco en la visión comprometida. Pero todo eso son acciones individuales, todo eso tiene que estar acompañado en la cultura y genera la cultura de la organización. Y es ahí donde el liderazgo no tiene que perder de vista que la cultura es diaria. Las organizaciones de investigación trabajan muchísimo tiempo en generar prestigio, porque lo único que tiene la organización de investigación es prestigio. O sea, la investigación para la seguridad no genera ningún tipo de sanción a las organizaciones, no genera ninguna limitación o restricción en los actores del sistema. Lo que hace una investigación o una organización de investigación para seguridad es generar una información que recomiende al sistema cómo contener esas defensas que están fallando y por lo tanto suceden los accidentes. Es una recomendación. Para que esa recomendación sea tomada por el sistema, lo que tiene que tener la organización es prestigio. Tiene que ser tan seria y prestigiosa la organización que el sistema considere que es importante tomar esa recomendación. ¿Se entiende? Entonces, el mayor trabajo que tiene la organización es generar ese prestigio. Ahora ese prestigio se pierde en las primeras 72 horas de una organización, de una investigación, si no se contiene la crisis. Entonces, toda la organización, empezando por el líder, tiene que estar focalizado para contener esa crisis y que no se pierda ese prestigio que llevó tanto tiempo construir. Y ahí entra la cultura. La cultura de la organización tiene que estar arraigada, pero tiene que estar principalmente defendida por el liderazgo. Como resultado, podemos decir que siempre una investigación tiene un resultado claro, que es un informe de investigación. ¿Es el único resultado? No. El informe de investigación genera recomendaciones y esas recomendaciones van a tener un seguimiento. Pero el principal resultado, desde la mirada del líder, es cómo se gestionó esa crisis, qué grado de compromiso tuvo la gente con esa crisis. Y ustedes verán, es imposible que yo les muestre todas las acciones, pero verán en fotos como las que les traté de poner algunas al costado, el nivel de complejidad que tenía este accidente, el nivel de trabajo que tuvieron los equipos permanentemente en el accidente. Los equipos continuaban de noche, la foto que ven arriba es en el hotel donde parábamos toda la noche a trabajar, o sea, volvíamos del campo y la gente estaba comprometida trabajando, se dormían en los sillones, bueno, hay muchas anécdotas sobre este accidente. El ambiente en de cómo se trabajaba, si ustedes ven la foto del vehículo, en realidad era un día volviendo, después de trabajar todo el día en el Delta, el ambiente que se vivía de los equipos era de contención y de respeto y de compromiso. Pero eso no se hace en el momento del accidente, eso se genera mucho antes. O sea, la contención de la crisis, el resultado de la contención de la crisis tiene mucho que ver con el orden, con el liderazgo, pero también con el compromiso generado previamente. El grado de exposición, porque lo que ven ahí arriba es la complejidad para meterse, o sea, la forma de trabajo no es un trabajo protocolo, es un trabajo, acá hay gente que tenía ganas de trabajar, que había digamos, todo un compromiso con ese accidente, como con todos, este es solo un ejemplo, que tiene que ver con la cultura que creó esa organización. Pero como les decía antes, después quedan muchas cosas. Termina la crisis y bueno, ¿qué salió bien y qué salió mal?
Y es el proceso quizás más complicado y que también involucra el liderazgo. Porque el liderazgo tiene que tener muy presente ese análisis o ese proceso de revisión para generar un proceso de mejora continua dentro de la organización. Entonces, en ese proceso de revisión, si tenemos las personas, ustedes vieron los 5 puntos de visión del nuevo liderazgo, las personas, que es el factor más importante dentro de las organizaciones, y bueno, ¿cómo las cuidamos? Y ahí, la verdad que fue un aprendizaje enorme con este accidente, porque veo algunas participantes que estuvieron involucradas, pero en ese momento yo dije, estos chicos son chicos jóvenes, es la primera vez que trabajan en un accidente de estas características. Fue un proceso muy complejo para ellos y para toda la organización, porque el accidente empezó 26 días antes, porque cuando nos avisan de que había una nave desaparecida, empezó todo un proceso mediático complejo, que, bueno, o sea que para la organización empezó 26 días antes, con muchísimas problemáticas desde el punto de vista mediático. Después aparece la aeronave en un ámbito muy difícil de acceder, donde se trabajó en condiciones realmente muy complejas, donde empezaron con actores, o sea, con la presión de tener permanentemente el juzgado con nosotros o con ellos, que era la primera vez que trabajaron en un accidente de estas características, con retirar los cuerpos, trabajar con las familias que habían estado 26 días esperando un resultado positivo que no se dio. O sea, había un desgaste en el proceso de las personas que estaban involucradas. Yo en un momento vi a una investigadora que estaba filmando y la vi blanca, o sea, era como que se estaba por descomponer porque era muy complejo. Entonces, lo primero que pensamos en este proceso de revisión, junto a los equipos técnicos, al director de investigaciones, y al comité de calidad de gestión, fue decir, bueno, che, ¿cómo cuidamos este equipo? ¿Cómo evaluamos qué tanto impacto tiene sobre las emociones en este equipo este proceso? ¿Mm? Y ahí convocamos a un grupo de psicólogas, creo que está, si no me equivoco, hay varias conectadas, que hicieron un proceso de revisión de la salud mental, por así decirlo, o sea, del impacto en la salud mental de los investigadores que habían trabajado en esta investigación. Y lo más cómico de todo este proceso es que cuando tenían prácticamente listo el informe, para darme la devolución, una de ellas me dice, bueno, Pamela, tenemos listo el informe, pero faltás vos. Y yo le digo, no, pará, sí, yo estoy bien. Además, yo no soy investigadora, estoy bien. Y entonces me dijeron, pero pará, ¿vos estuviste en el proceso? Sí, los 26 días previos, fui la cara visible frente a la prensa, fui la persona que estuvo que tuvo que contener a la justicia y hacer un equilibrio entre los pedidos judiciales, el proceso, los peritos, que tenía la relación con los distintos actores de gobierno. Acompañaste a los investigadores todo el tiempo, estuve en el campo con ellos, acompañé a los investigadores porque eso generaba también confianza hacia ellos, que tenían un líder que estaba ahí presente en el terreno. Y entonces, ¿por qué no tendrías que hacer el proceso? ¿Por qué entendés que a vos no te puede haber afectado, ¿no? Por lo tanto, no podían hacer la evaluación del trabajo o terminar el trabajo sin que yo haga el proceso igual que ellos, lo cual hice y me sorprendí muchísimo y creo que fue una de las cuestiones de crecimiento personal más importantes, porque estuve prácticamente 2 semanas llorando después de ese proceso y me di cuenta de que detrás del cuidado de la organización, de las personas, en la creación de la visión, en el impacto que tiene que tener el líder o la responsabilidad del líder frente a una organización, está la responsabilidad consigo mismo, ¿no? O sea, hay una posición en donde todos somos humanos, o sea, el líder también es humano, y en la gestión de las emociones del líder también tienen que ver con el cuidado de la organización.
sea, que fue en ese momento donde interpreté también que somos un todo, que el sistema era completo y que en realidad el cuidado o el proceso de revisión nos involucraba a todos. La verdad que fue, en lo personal, muy poderosa la experiencia y para la gestión de la organización también, porque eso generó protocolos dentro de la organización, que entiendo que hasta el día de hoy se están haciendo, y también una visión diferente que lo darán en otro taller de cómo empezar a ver el cuidado no solamente del investigador, la respuesta hacia las víctimas o a la familia de las víctimas, sino también de los procesos internos dentro de la organización y de qué manera hay que cuidar no solo al investigador, sino también al equipo de prensa, al equipo de información a las víctimas. O sea, entender que las emociones son las que generan las acciones. Y si no cuidamos la salud mental y la gestión de la emoción, si no focalizamos en la gestión de las emociones para generar buenas acciones y generar una cultura dentro de la organización que contenga a esa organización, seguramente va a ser mucho más difícil la gestión de una crisis de cualquier naturaleza. En los últimos años nos hemos enfrentado a una crisis única, la aviación y todo, digamos, muchos de los actores, como fue la crisis de la pandemia del COVID-19, algo que nos irrumpió, nos interpeló, nos encontró sin ningún tipo de defensa porque no sabíamos qué es lo que se iba a hacer. Y hubo que rever o reestructurar nuestra visión, sobre todo de las personas que por ahí tenemos un grado de liderazgo de equipos o de conducción de equipos, de que si no gestionamos en el marco de la crisis y post-crisis, porque yo creo que lo más complejo de la crisis del COVID es el no analizar los efectos de esa crisis, si no gestionamos el liderazgo desde la gestión de las emociones, es muy difícil que los resultados sean los que nosotros esperamos. Un poco hasta acá era lo que quería mostrarle enfocados dentro de la temática de la presentación, y bueno, ahora me gustaría que los presentes hicieran las preguntas que consideren pertinentes. Bueno, Pamela, espectacular, como siempre, tu presentación y sumamente clara. Y a mí me conectó mucho con el congreso del año pasado en Mendoza, ¿sí? Que tan maravillosamente organizaste junto con la Universidad de Cuyo. Con Gustavo Marón, que es un gran amigo. No te escuché. No, Perdón. con Gustavo Marón, en realidad que es un gran amigo, el doctor Marón, que también, sí, lamentablemente no pudo participar en el Congreso por un tema de salud, pero la verdad que fue el motor de generarlo, ¿no? Y la verdad que fue un punto de inflexión en muchos temas, porque también entender la crisis y todos los actores que participan, ¿no? Por eso decía, o sea, es para hablar días, ¿no? De lo que es cuál es el papel o el rol que tiene la justicia, el papel o el rol que tienen las víctimas, el papel o el rol que tienen los organismos de investigación, y entender que todos tenemos visiones y puntos diferentes, pero tenemos que convivir en una misma crisis. Entonces es como que abre una expectativa o un análisis totalmente diferente. Tal cual, tal cual. Y bueno, uno de los temas que fue el que presenté yo fue los diferentes víctimas, ¿no? Y tuvimos todo un intercambio con los abogados, porque para los abogados las únicas víctimas eran los fallecidos. Y uno lo que quiere mostrar desde la psicología es que nos vemos afectados, que es lo que acabas de explicar, un montón de personas, y no solamente el que está implicado directamente en el accidente, sino que están los familiares, que están las personas que intervienen en un accidente, todos, la gente de ambulancias, los socorristas, la gente del periodismo, tal cual. Entonces, bueno, tuvimos todo un tete a tete con los abogados, que no, para ellos había una sola víctima, y bueno, esto desde la emoción nos afecta
a tantos, ¿no? Y bueno, como vos bien decías, está acá Mariluz y estaba Mónica, no sé si sigue estando, y que bueno, que ellos participaron en esto que vos comentabas, Sí, ¿no? en Del ese post. momento estamos hablando del 2017, la verdad que por eso digo que fue un gran aprendizaje de lo personal y también para la organización, porque la verdad que ese trabajo que se hizo posterior a la investigación fue un trabajo que disparó realmente protocolos para el cuidado de los investigadores, para el cuidado de los equipos, no solamente técnicos, sino también de los equipos de apoyo. Y entender que si no gestionábamos eso, incluso empezamos a evaluar situaciones anteriores, habíamos participado en otros accidentes que con investigadores con mucha más experiencia y sin embargo muchos de ellos después se habían enfermado. Y la verdad que yo en ese momento no relacioné una cosa con la otra y después que hice el trabajo de poder entender el impacto dentro de las emociones de las personas, fue que dije, claro, ¿cómo no se van a enfermar si nadie contuvo a esa persona? O sea, pero bueno, eso generó una visión distinta. En lo personal, desde el liderazgo un montón, porque bueno, me conectó, por eso digo, después aprendí que por ahí no tenía que ser tan dura, o sea, no tenía que aprender herramientas duras, sino tener que gestionar con herramientas las situaciones más blandas, ¿no? Y que un líder no tiene que desconectarse de la organización y desconectarse de las emociones, sino tiene que interpretar las emociones de todos los actores, las emociones en sí mismo, y gestionarla. Y gestionarla significa también tener un proceso de seguimiento permanente y cuidar la salud mental de la organización. O sea, la verdad que es un tema que se trataba muy poco en ese momento, que tomó cierta relevancia después del COVID-19, porque creo que todos empezamos a ver a la salud como algo prioritario, si no es como que no era algo que se tomaba tan... O sea, generó ahí un cambio hoy a nivel nacional, a nivel internacional, las situaciones que tienen que ver con el cuidado de la salud mental, hoy son un tema de agenda, pero en ese momento no. Incluso recuerdo cuando fuimos a presentar en la asamblea de Oasis un protocolo para que sea a nivel internacional validado del cuidado de los investigadores, bueno, las respuestas de algunos estados fueron trágicas, nos trataron un poco de locos, y hoy creo que eso está desde otro lugar, ¿no? Hoy hay una visión completamente diferente. Tal cual, tal cual. Es más, hay diferentes organizaciones. Nosotros nos pusimos en contacto con una empresa que hace, trabajas todo sobre las competencias y de esa manera estuvimos en contacto con diferentes organizaciones y empresas y le están dando una importancia absoluta a las emociones y cómo eso viene de vuelta, ¿no? Lo que te dijo este director del MBA, ¿no? Al contrario, el estar más cerca y el estar al lado y preguntar hasta a las personas cómo están, tan simple como eso, hace que se revierta toda una situación bueno, lo hemos vivido los que hemos estado en diferentes organismos, ¿no? Es generar la empatía, digamos, pero a veces se confunde con la empatía con involucrarse demasiado. A mí me ha pasado muchas veces que por ahí te dicen, pero vos sos demasiado, o sea, te involucras mucho. Y es cierto que uno tiene que empezar a tener los límites, ¿no? Hay ciertos límites, sobre todo desde el liderazgo, de gestionar o de involucrarse con determinadas actividades. Pero lo que no puede pasar es que se desconozca desde el liderazgo la situación de cada una de las personas, porque son las personas las que conforman las organizaciones. Entonces, si las personas conforman las organizaciones y las personas actúan en función de sus emociones, no podemos escindir al líder de las personas y de las emociones. Digamos, es un 1+1. Que eso quizás antes se veía de otra manera, era como, no, sos muy blanda, ahí no, bueno. Y también el impacto que tiene sobre la organización, la salud mental del líder, porque si yo tengo un líder que hoy día viene de una manera, mañana viene de otra,
O sea que hay un desequilibrio en ese liderazgo, obviamente va a haber mucha incertidumbre en la organización, y cuando la organización tenga que enfrentar una crisis, y nadie va a saber cómo actuar. O sea, en la crisis se potencian las Tal cual. debilidades que venimos conteniendo o venimos tapando dentro de las organizaciones. Por eso es que yo estoy convencida de que el resultado de la gestión de la crisis tiene que ver mucho con el trabajo previo de creación de cultura de la organización y el empoderamiento de las personas para generar esa crisis, o sea, para contener esa crisis. Es como un mecanismo permanente que no se hace una sola vez, que tiene permanente revisión, pero que ayuda mucho en la crisis. Y el líder también tiene que atender o entender, y eso también es muy complejo y se tiene que trabajar en lo personal, en que son diferentes las aptitudes que se necesitan para una circunstancia que para otras, como puede ser una contención de una crisis de esta naturaleza, ¿no? O una situación compleja como puede ser un accidente de aviación. Tal cual. ¿Alguien quiere preguntar o hacer un comentario? Dale, Pancho. Si querés ¿Me, dejar de compartir, así puedo verlos. Ahí está. Sí, ¿Me escuchan? perfecto. Ok. ¿Qué tal, Pancho? Estaba tomando nota de lo que decía la contadora Suárez, que ha sido muy buena su exposición. La felicito y sobre todo el trabajo que hizo durante ese accidente, esa investigación de accidente. Me voy a retomar un poquito la historia, porque hubo un caso parecido, pero con una magnitud impensable, incluso para los que les pasó esto. En los años 70, a finales de los 70, un avión de Air New Zealand hacía un paseo por la Antártida. Es decir, salían de Auckland Reproduciendo Easy Listening. y daban una vuelta por la Antártida. Era un vuelo de 12 horas aproximadamente. Veían la Antártida y después volvían otra vez a Nueva Zelanda. Ese era un vuelo que iba a ningún lado. O sea, un vuelo de paseo nada más. Iban bastante bien hasta que uno de los DC-10, imagínense 300 pasajeros, se pegó a la piña, pues, vamos a decirlo de esa forma, se llevó puesto el Monte Erebus en la Antártida. Bueno, primer problema era qué jurisdicción es, porque la Antártida, ustedes saben que no es un país, no tiene. Exacto. Es decir, no hay jurisdicción. Bueno, por supuesto, Nueva Zelanda dice, el avión es nuestro, porque si bien era el sector americano, tampoco es americano, es de quien vaya, no existe ni la Antártida Argentina, ni la rusa, son todos es un tratado. Em, entonces, se le presenta el segundo problema, y ese fue el más grave de todo. ¿Cómo traemos los cuerpos? ¿Y quién los van a traer? ¿Y quiénes son las personas que van a traer esos cuerpos? Por supuesto, empezaron a barajar, bueno, tienen que ir médicos, dice, no, dice, esto no estaría de médicos. Hay que llevar gente que tenga el conocimiento, que haya visto esto. Mandaron a policías, 70 policías aproximadamente. Los pusieron en un Hércules al Polo Sur, ¿no? Ahí lo llevaron en helicóptero a la zona del accidente, que estaba lejísimo de la base americana. Les dejaron los víveres y tenían 25 días para recoger el desastre, porque si bien el documental está en YouTube, lo pueden ver, Impact Erebus o Accidente en Monte Erebus, lo pueden ver perfectamente. Está muy bien hecho porque está dramatizado y a su vez lo cuentan, ¿no? Las pocas personas que sobreviven, ojo, cuidado, este es un detalle que es no menor. Bueno, empiezan a juntar cuerpos enteros y 300 cuerpos. 300 cuerpos eran 700 bolsas. Eran impresionantes. Llega un momento en que la gente ya directamente no puede levantar más.
pero tenían un líder que era el que los iba empujando, porque había momentos en que decían, yo ya no quiero saber más nada. Hoy levanté 40 brazos. Eh, encuentran el cuerpo del comandante que estaba intacto. Decía, pero está intacto. Bueno, fue tan grande el impacto que tuvo sobre su psiquis, que Ujú. ese fue en los años 70 y este documental fue hecho hace 5 años atrás. Los pocos que quedaron y cuentan, gente que además muy jóvenes. Otro detalle, mandaron gente otra vez muy joven Sin porque experiencia. eran las que iban a recibir el impacto. Ahí había dos impactos, el del avión y el impacto de gente juntando cuerpos congelados en perfecto estado, de conservación nada más, porque no en perfecto estado de cómo terminaron, ¿no? Em, y eligen a los más jóvenes, así que es gente que ahora tiene 70 años, 80 años, eh, que haciendo el documental se ponían a llorar. Es decir, hay gente que relatando, encontré Mirá, un bebé, encontré, y se ponían a llorar mientras relataban eso y pasaron 50 años del accidente. Por Pancho, eso, sí. vos sabés que hay algo que por ahí no lo comenté y no lo mostré, porque generalmente no es para mostrar, pero este accidente, al estar primero habían pasado 26 días que había caído la aeronave, porque esa aeronave estuvo perdida, había caído en el agua, por lo tanto los cuerpos no solamente había caído a una velocidad Ujú, impresionante, entonces los cuerpos estaban destrozados, pero además en muy malas condiciones, ¿no? por supuesto. O sea que lo que ustedes veían ahí de la gente, de los investigadores sacando las partes de la investigación, fue acompañado por el grupo forense, el equipo de médicos forenses, y se iban sacando partes, tratando de identificar qué parte era un cuerpo, qué parte era... Fue muy complejo, por eso el impacto psicológico también fue muy duro, pero después se retiraba todo, y se traía eso, se trasladaba desde el Delta hacia el lugar donde se había armado el equipo de trabajo, y venían como si fuera bolsones enormes, así de cosas, ¿no? Y en esas cosas pues, caían, o sea, nos ponían ahí, había que limpiarlas, o sea, los investigadores la limpiaban, ni siquiera los investigadores directos, los equipos, los auxiliares, y ahí encontrabas partes del avión, partes de cuerpos humanos, que por ahí no habían terminado de sacarse en el campo, los efectos personales, porque había valija, o sea, eso, había equipo. Y lo más duro, creo, de todo ese proceso fue separar eso y poder tratar con muchísimo respeto todos los efectos personales, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les comentaba, ahí hay un actor, que por ahí no lo comenté, porque eso ya lo habló un poco Vero, pero hay un actor muy importante, que son las familias y las víctimas, y el organismo también responde por esos efectos personales. Entonces se hizo un trabajo de limpiado de los efectos personales, de división, de identificar a quién le pertenecía a cada uno. Tenemos incluso fotos de cómo dividimos. Eh, pero claro, era muy impactante para los chicos que lo sacaban, para la gente que colaboraba, que terminó siendo muy positivo para el equipo, y también habló mucho del compromiso, porque el compromiso real es ponerse y sentarse y secar. Había gente que secaba con un secador de pelo para poder identificar las cosas y poder dividirlas y poder devolvérsela a la familia en las mejores condiciones posibles. Y las familias eso lo agradecieron un montón, pero durante meses, en la organización, si había algún papel del expediente de ese accidente, lo identificábamos enseguida, porque sentíamos el olor que habíamos sentido en ese lugar. O sea, yo sabía cuando el equipo de investigación estaba trabajando con el expediente del Mike Charlie Victor, porque automáticamente el olor que nos había quedado impregnado, y que no solamente se nos impregnó
como olor, sino era la sensación, era volver a ese lugar cada vez que sentíamos ese olor, y los chicos, hoy ya no son tan chicos, pero vos sabés que fue algo que nos impactó muchísimo y que no tengo dudas que dejó una marca desde el punto de vista mental de cada uno, que más de una vez te generaba llanto, porque te generaba llanto, o sea, vos sabías, bueno, Vero lo comentó el otro día, 26 días de búsqueda, vos conocías a las familias, vos sabías lo que les había pasado, vos sabías su historia, había una familia que ya había perdido un hijo, este era el segundo hijo que perdía, o sea, había un grado de involucramiento, digamos, con la situación, que después encontrar todo eso, separarlo, dividirlo, tratar, y el esfuerzo que hizo todo el equipo por respetar eso, por devolver aunque sea con respeto, creo que se lo llevaron grabado de por vida. Yo creo que ninguno de ellos me Hay un encantaría tema, no. Pamela, perdón que te interrumpa, porque tiene que ver con esto que estabas diciendo. Primero, que yo no sé si ustedes eran conscientes en el momento, pero cuando ustedes volvían de la zona del campo, el olor que tenían era una cosa impresionante. Ustedes llegaban, Era impresionante, sí, tenían era un impresionante. olor que muy particular, pero sumamente invasivo, horrible. La verdad que, o sea, si hoy lo siguen recordando, lo No, puedo y yo digo, entender. así como lo recuerdo, yo lo recuerda, creo que todo el equipo que estuvo presente, pero además te digo que durante meses, a pesar de que habíamos limpiado todo, y qué sé yo, vos percibías el olor en los papeles, o sea, los papeles que Sí. quedaban en el expediente, pero eso te lleva, o sea, ese olor te llevaba a ese lugar, mentalmente, a eso que habías vivido. Bueno, Entonces, por salir eso está recomendado, Pamela, no utilizar, por ejemplo, cuando uno está trabajando en cualquier rol dentro de lo que es la respuesta a una emergencia, un accidente aéreo, no utilizar ningún tipo de perfume, no, porque además te pones un elemento de protección, ¿no? Pero bueno, un poco no, lo no, quería. pero digo porque los olores lo que hacen es justamente asociarse a Eso. recuerdos emotivos, ¿no? Entonces, Tal cual. está recomendado, por ejemplo, no estar con las víctimas, con los familiares de las víctimas, teniendo algún perfume en particular, porque eso, después estas víctimas se lo llevan de por vida. O sea, así como Claro. ustedes hoy, frente a un papel, ese olor les evoca la situación, cualquier otro olor también puede evocar esa misma emoción vivida en el momento, ¿no? Tal cual. Entonces, Sí, el sí. tema del olor es No, y te importante. dejo una huella, por eso no me cabe duda lo que contaba un poco Pancho recién, de que hay gente que hasta el día de hoy, pasado un montón de años, llora por esa situación porque creo que es así, o sea, por eso es tan importante hacer una contención posterior, saber cuál es el grado cuál es la huella que dejó en cada una de las personas, porque también después cada uno lo interpreta o lo recibe en función de su situación personal. O sea, no es lo mismo para una mamá ver un cuerpo de un bebé o de un chiquito que a lo mejor o sea, hay situaciones complejas. A mí me pasó en otro accidente que no bueno, yo generalmente en los accidentes grandes iba a todos, o sea, estaba en el campo, entonces llegué al accidente cuando todavía los cuerpos estaban en la aeronave, y dentro de esos cuerpos había 2 chiquitos menores que habían sido quemados. Ustedes saben que cuando se quema un cuerpo queda entero. Entonces, ese impacto fue el único caso en el cual yo no pude hablar con las familias. O sea, tuve que pedirle al director de investigaciones que sea él el que hablara, porque no me pude enfrentar a la familia, porque no podía hablar y lloraba. Pero claro, había una situación personal mía que no supe manejar en ese momento, y que obviamente después tuve que trabajarlo, pero el impacto en las personas, creo que si uno no lo trabaja, y por eso conté la experiencia posterior al Charlie Víctor, ese llanto de 2 semanas, si yo no lo tenía, seguramente en algo lo iba a ver, ¿no? En algún tipo de enfermedad o en algún tipo de situación lo iba a manifestar, como Bueno, muchos de eso los impactos que tuvieron en quería, ese caso. quería para finalizar, ¿en qué terminó esta gente? Estamos hablando de los años 70, fines de los 70.
no había protocolos, no había absolutamente nada, nada. Volvieron otra vez a negociar. La mitad dejó la policía. La mitad dejó la policía, directamente. Se dedicó a otras cosas. Pasados 20 años, ya más de la mitad se habían muerto, es decir, por diferentes causas, enfermedad, se suicidaron y quedaron muy poquitos, muy poquitos. Contención, nada. Fue gracias. Y recién ahora, cuando se hizo el documental, se ve que el Estado le entrega a los que quedaron una placa, como que, e incluso dejaron una placa en la Antártida, y eso fue todo. O sea, Claro. prácticamente esa gente se llevó, creo que mucho más fue el impacto de ellos que el del avión sobre el Monte Erebus. Mírenlo, el documental es muy bueno, está muy bien hecho, es dramatizado y hay partes que son sacadas porque fueron con cámaras a filmar cómo removían, como decía la contadora, había seres personales, es decir, valijas, por más que el viaje era a ningún lado, la gente llevaba algunas cosas en el avión, cámaras, cientos de cámaras, y revelaban las películas en el momento, y veían la gente riéndose, y el que revelaba no podía revelar las películas, y revelaba nada más. Ni siquiera le traían los rollos para revelarlo. Decía, yo no puedo revelar más, basta, ya lo que vi fue Si no demasiado. estás preparado, y así mismo, estando preparado, el impacto te deja huella. Bueno, los médicos saben más que Por yo, ¿no? supuesto. En el sentido de decir cómo uno graba las cosas, graba por impacto, ¿no? O Sí, sea, y esas sí, sí, cosas que te sí. impactan son las que te marcan de por vida. Hay millones de anécdotas con este accidente del equipo. Y yo, si bien fue duro el proceso de acompañar permanentemente, la verdad que fue para mí un aprendizaje personal y profesional muy grande, y lo agradezco porque muchas cosas se entienden en el terreno, por eso uno siempre tiene que estar en el terreno, ¿no? Pero estuvimos horas buscando una foto, por ejemplo, porque la mujer del piloto tenía una foto el piloto supuestamente tenía una foto de su hijo, su hija en realidad, en algún lugar, y la mujer quería recuperar esa foto. O sea, y vos decías, el compromiso de los chicos, de buscar, de estar permanentemente trabajando, atento a ver si aparecía algún rasgo de esa foto. O sea, que en otro contexto por ahí no se hubiera dado, y hablaba también de ese compromiso del grupo, de esa contención del grupo en ese momento, y también del cuidado que se hizo de ellos después, ¿no? Que Yo permite que noté, hoy creo que el director de investigaciones actuales es Esteban, que fue en ese momento uno de los investigadores, así que se superó y creció como muchos de los chicos que trabajaron ahí en ese momento. Sí, sí. Mónica, ¿ibas a hablar? Perdón, Moni. lo que pasa que no encuentro la manito. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Bueno, Pame, espectacular, como siempre, es un... Callate que no podía entrar y yo tenía una desesperación porque pensé que iba a ser a la hora que iba a estar en el aeropuerto, pero por suerte pude entrar. No, con respecto a lo que yo insisto desde joven, que ya soy una abuela, ¿quién cuida al cuidador? ¿Quién cuida a ese bombero, a ese policía, a esa Pamela, a ese investigador, ¿verdad? Que a veces son los primeros en llegar o ver ese tipo de cosas. Entonces, los que trabajamos en esto, digo, como en ese antes, durante y después, son los que más tenemos a veces que acunar, porque sabemos bien que muchas veces los damnificados, a mí no me gusta decir víctimas porque el ser humano tiene una capacidad de resiliencia increíble, pero los damnificados, ¿verdad? A veces estadísticamente se recuperan y hay más casos de estrés postraumático y de problemas justamente de autoeliminación, etcétera, etcétera, en el personal que asiste o en el personal que se encuentra
enfrentado ese tipo de situaciones. Recuerdo en el terremoto de Perú que 2 oficiales de la Fuerza Aérea que transportaban cadáveres eran muy chiquitos, muy jóvenes, recién recibidos. Y bueno, esto se supo, por eso lo estoy hablando, cómo hubieron 2 que se autoeliminaron después de toda la actividad que desarrollaron. Entonces me encanta que hablen de esto porque es fundamental hacer conciencia de que tenemos que cuidar al cuidador. Y nada más, solo quería decirles que qué lindo verlas, aunque sea por acá. Yo no me pongo porque estoy muy bruja en la cámara, pero gracias por estos eventos tan lindos. Y Pame, como siempre, mil gracias por tu tiempo y por tu charla tan linda. Y a todos los que Gracias a participan también. ustedes, con ustedes aprendo permanentemente, ¿no? Con todos. Ahí estaba mirando parte del chat y hay gente de Colombia, investigadores de Colombia, que, bueno, también con ellos trabajamos un tema interesante que fue el accidente de Lamia. ¿Qué caso? Yo me acuerdo que cuando fue el accidente de Lamia, lo primero que pensamos cuando nos enteramos, porque bueno, yo también estaba a cargo del RCM, que era regional, fue, ¡ay! ¿Cómo van a proteger a esos investigadores? Fue lo primero que nos salió porque pensábamos en la situación de los investigadores colombianos que tenían que hacerse presentes en ese lugar tan complejo. Y después creo que en un momento tuve la oportunidad de hablar con la controladora aérea que estuvo, bueno, que forma parte de algunos grupos, que contó su historia y también cómo cuida a esa gente, ¿no? Y cómo sufren sus familias también. O sea, hay toda una situación muy compleja que por ahí no se tiene en cuenta. Y lamentablemente tenemos que llegar a estas situaciones para darnos cuenta. Es como todo, aprendemos con los accidentes, aprendemos con estas situaciones también. Pero bueno, el universo o que está detrás de una situación de crisis, cualquiera sea, no solo un accidente, porque, o sea, una crisis de una empresa, o sea, el universo humano que hay detrás de una situación de crisis tiene que estar contemplado en todos sus aspectos, ¿no? Así que yo aprendo con ustedes permanentemente y creo que todos. Además, por ejemplo, en España, una vez, ponele por los 80, por ahí creo que era la fecha, aparecieron unos psicólogos en el evento, ¿no? En el accidente o desastre. No me acuerdo bien qué pasó, pero voy a esto que dijeron, ¿y qué hacen estos psicólogos acá? ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? Y a los 15 años por ahí, ¿dónde están los psicólogos? ¿No? Entonces, por eso digo que por suerte hemos evolucionado y tenemos como los psicólogos y la gente formada para esas primeras asistencias psicológicas y demás. Bueno, no hablo más, estás preciosa, Pame. Les mando un besito grande a todos y ahí nos vemos. Ahí lo veo a Paolo. Sí, Paolo. Sí. Paolo, qué lindo verte. Sí. Gracias, igualmente. La verdad que muy bueno. Agradecido por la exposición, Pamela, muy buena, por todo lo que comentaron, siempre incorporando cosas nuevas, ¿no? Sobre todo por ahí en una posición mucho más humana. Yo al revés de vos busco cosas más blandas en cuanto a conocimientos que por mi formación por ahí es la falencia, ¿no? Como ingeniero. Y me quedaba justamente por ahí, no con algo tan emotivo como lo último que comentaban, pero me quedaba con una idea de qué importancia de la independencia del organismo de investigación, ¿no? Para poder desarrollar una investigación en el marco de una crisis como el comentabas, y qué importante para el líder de esa organización, como fue tu caso y el caso que sea, ¿no? Para poder tener esa independencia digamos, organizacional, la política también en la medida de lo posible, ¿no? En ese momento de crisis y para poder conducir todo el proceso de la investigación hasta las recomendaciones. Digo, todavía hay bastante trabajo que hacer en ese aspecto, imagino. Muchísimo. Y qué importante el rol del líder de la organización para llevar adelante eso, ¿no? Como el otro extremo, ya mucho más alejado del evento, pero que por ahí cuando las demás partes del equipo de investigación ya están o descansando o metidos en otro
en otro proceso de investigación, el líder tiene que seguir remando para no perder de vista ese objetivo tan primario, ¿no? Me quedé un Sí, poco tal con cual. esa idea. Sí, vos sabés que respecto a eso te agradezco el comentario, pero bueno, yo no lo puse en la presentación, pero un accidente tiene como una primera etapa que es la del campo, que es la más irruptiva, la más compleja desde lo mediático, desde lo político, desde lo judicial, eh, que como que todo el mundo le pone atención. Después tiene una etapa de recolección de la información posterior al campo, que también sigue siendo bastante compleja. Bueno, ahí uno trabaja con los sistemas de partes y todo. Después tiene la etapa de análisis y ahí es como que el resto de la gente se olvidó del accidente o alguno empieza a demandar de qué pasa con el accidente que no sale, porque también hay un tema de oportunidad. La recomendación tiene que ser oportuna para que sirva, si no realmente, si sale a los 4 años como salió en Olas de Sol, la verdad mucho no iba a servir. Pero bueno, de oportunidad hay un montón y vos tenés que seguir, el equipo tiene que seguir esa investigación hasta que sale la recomendación y esa recomendación también tiene un seguimiento. Ahora, si vos no le das la misma importancia a las primeras 72 horas que a todos los otros procesos, corres el riesgo de perder lo que yo comentaba en la presentación, que es la credibilidad y el prestigio de la organización. En realidad, mediáticamente la credibilidad va a estar en las primeras 72 horas, pero el prestigio va a estar una vez que sale el informe y que salió ese informe y que no hubo interferencia ni en el informe, ni política, ni nada, que es muy difícil, es un proceso muy complejo, porque obviamente hay actores dentro del sistema que por ahí no entienden algunas cuestiones y eso es un trabajo de negociación permanente y de trabajo y de comunicación, pero que salga una buena recomendación, que salga un buen informe, que se haga un seguimiento, que el sistema lo adopte, va a ser clave para poder enfrentar otra crisis. Porque si vos haces algo que no sirve, la realidad es que después va a enfrentar un nuevo accidente y nadie te va a llevar la apunte. O sea, ahí perdiste todo tipo de credibilidad, que es lo único que tienen estos organismos. O sea, por eso lo repito, no hay otra. Por más que tratemos de inventar, lo que realmente vale del organismo es la credibilidad, la profesionalidad, porque, o sea, el nivel o la capacidad que tiene la organización de poder generar impacto en el sistema. Y eso es. Entonces, es verdad que en el proceso, el líder, no solamente el líder de la organización, sino todos los otros líderes, porque también el liderazgo, sobre todo los nuevos liderazgos, son liderazgos compartidos. O sea, ya no existe más esta cosa de que el líder manda abajo y se hace solo lo que yo digo. O sea, la única forma de tener un buen liderazgo es tener un empoderamiento de las líneas, de las segundas líneas que generen liderazgo hacia abajo. Entonces, todos esos líderes tienen que tener en claro ese concepto para que una futura crisis te agarre fortalecido, ¿no? Es difícil y es un proceso de aprendizaje. Nosotros nos hemos equivocado muchas veces respecto a eso, pero bueno, es así. Así que te agradezco, Pablo, y gracias por el comentario, es realmente positivo. No sé si tenemos alguna otra pregunta. No sé, ¿alguien más Hola, quiere? hola Pamela. Mariluz. Bueno, nada, solamente saludarte, que ya me Sí. retiro. Que muchísimas gracias. Cuando he visto el vídeo, recordaba a los investigadores, yo me acuerdo bien que era agosto y que yo bajaba a la piscina, subía con el pelo mojado y tenía que hacer las entrevistas desde aquí, desde Madrid. Y lo que me llama la atención es que en aquel momento, es lo que tú dices, yo creo que las personas que intervienen no son conscientes de hasta qué punto les está afectando lo que están haciendo. Yo, por ejemplo, claro, me contaban cosas, pero ahora cuando veo el vídeo, veo que estaban metidos hasta aquí de agua, de barro y de todo, pero en ese momento no, yo creo que están con la adrenalina, como están enfocados a hacer ese trabajo, como estabas tú,
y no se dan cuenta hasta pasado más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que vosotros tú fuiste una pionera en esto, en hacer intervención a los intervinientes, a los investigadores, que creo que es algo que yo todavía no conozco que se haga en ningún sitio. Desde luego aquí en España no se hace, seguro, porque conozco gente que trabaja en la Comisión de Investigación de Accidentes y parece increíble, ¿no? Parece increíble porque es un trabajo durísimo, que tenéis que estar en contacto con situaciones, con personas, con víctimas, con cuerpos, con mil cosas y con olores, con no sé cuántas cosas. Y de verdad, me alucino que lo hagáis a pelo, perdón, como se dice aquí, o sea, así, directamente, ¿no? Entonces, bueno, pero la verdad es que sí, me acuerdo de los investigadores tan jóvenes. Este momento no recuerdo el nombre, pero bueno, claro, de Diego, de Daniel Barafani y de la chiquita esta, que yo creo que era la más joven Regina era su primera investigación, o sea que era su primera investigación, luego el conductor también. Bueno, en fin, a veces hacen cosas y yo creo que hay que seguir hablando de ellas porque son muy importantes y hay que reivindicar cuando se ha hecho esto, cuando se ha podido hacer una intervención de esta magnitud, de verdad, que hay que recordarlo todo el tiempo porque la gente al final no lo sabe y no se dan cuenta de la importancia que tiene. Así que bueno, nada, que muchísimas gracias. Yo me alegro mucho porque lo que he visto con el vídeo yo no lo había visto, ¿sabes? Entonces a mí como que me ha gustado muchísimo verlo y nada, muchas gracias por organizar estas cosas, chicas, de Acapa. Y nada, que nada, mañana tendremos un taller para los que no os hayan apuntado, que tenemos por aquí a mi compañero hablando de una operación que creo que fue en el 1926, nada menos, y que Eduardo Lápiz la va a relacionar con CRM. Así que bueno, a lo mejor merece la pena que lo escuchen. Un beso grande a todas y todos. Gracias por tu trabajo, porque aprendimos un montón con vos, la verdad, te admiro muchísimo. Bueno, yo aprendí de vosotros y sobre todo muchísimas gracias por la oportunidad que me dieron, la verdad, de estar, que aquí en España no me la han dado porque ya quisieran los investigadores que tuvieran esa atención que no la Te tienen. cuento que cuando nosotros se lo dijimos a los investigadores que íbamos a hacer eso, me trataron de loca, todos. Ya, Decían, imagino. no, me trataron de loca mal, pero ya están acostumbrados, me trataban siempre de loca en alguna idea así que tenía. Y después, la mayoría por no decir todos, la verdad que no recuerdo, pero creo que casi todos, hasta el día de hoy lo agradecen. O sea, Bueno, para por eso todos tú fue has una hablado experiencia muy positiva. mucho de la gestión de emociones y las mujeres parece que nos conectamos más con eso. Así que bueno, estabas tú allí y Sí. eso debió de ser súper importante. A lo mejor con un hombre hubiera pasado, pero pasó estando tú, que eres una mujer. Sí, yo creo que tiene que ver obviamente con eso. Si bien Paolo dice que los ingenieros son muy duros, es verdad que son muy duros, pero también admiro muchísimo la visión del ingeniero, que es una visión muy integral. Yo digo que es una de las profesiones que te da mayor capacidad de análisis. Por eso es tan importante los equipos mixtos, ¿no? Los equipos donde haya una interacción de mujeres y hombres y de distintos roles, porque es ahí donde realmente se potencia el equipo. A mí me pasó con la pandemia que me tocó gestionar la crisis y yo pensaba todo el tiempo, cuiden a los médicos, los enfermeros, las enfermeras que están ahí, o sea, yo iba a los hospitales y como soy yo muy metida, dice, ¿qué hace esta mujer acá? Bueno, y yo decía, cuiden esto porque el impacto de esta gente, y después de 2 años, me empecé a dar cuenta que uno de los mayores faltantes, o sea, de las licencias que tomaban o que están tomando hoy los especialistas de la salud tienen que ver con la salud mental, porque no han gestionado su crisis, porque en el momento no te das cuenta, y lo digo por conocimiento propio, por mi propia experiencia, vos creés que está todo bien, que lo asumiste bien, ponés unas defensas enormes y decís, me encamino, tratás, la adrenalina genera, por eso también el hecho de saber
qué te genera cada emoción. La adrenalina te está generando un impulso hacia adelante de accionar que tapa un montón de esos sentimientos que tenés incorporados y que realmente si no hay herramienta y personas que sepan de cómo sacarlos a flote, no los sacás. No los sacás. O sea, yo no sé qué hicieron ustedes que me hicieron llorar 15 días seguidos, pero fue la realidad. O sea, sinceramente no recuerdo siquiera las preguntas que me hacían, pero fue destapar y sacar algo que para mí no existía. Entonces, pasa en todas las profesiones, obviamente un accidente es algo muy, muy visible y uno puede identificarlo, pero te doy el ejemplo con la salud, te doy el ejemplo con la gente que trabaja en situaciones de barrios, de debilidad, ¿entendés? En villas miserias. O sea, hay muchas situaciones, hoy el tema de la violencia, personas que trabajan con víctimas de violencia. O sea, hay muchas situaciones que creemos que estamos preparados, y estamos preparados quizás, pero también tenemos que saber medir el impacto, porque no estamos preparados para asumir el impacto sobre nosotros mismos, ¿no? Claro. Y que obviamente A después lo va a la mejor hay algún momento en que uno tiene que saber, en este momento yo no puedo intervenir, que intervengan no otros puede porque estar, yo, exactamente. mi situación personal y que en este momento no me permite intervenir. Así que nada, bueno, Bueno, no besos todos, grandes. no todos lo vivieron después de la pandemia. ¿Cuántos problemas posteriores a la pandemia por la incorporación o volver a la actividad se empezaron a ver que no tenían que ver ni con la formación, o sea, tenían que ver con la salud mental? En Latinoamérica hoy se está trabajando, incluso creo que es la gente de Alta que está trabajando con un grupo de monitoreo de la salud mental de los equipos dentro de las tripulaciones, y realmente eso antes no se veía. Hay un proceso evolutivo, creo que es muy positivo hacia adelante, por eso me pareció muy interesante poder dar la perspectiva desde de esto, que hay un líder que es humano y que tiene que tener muchas cosas en su, digamos, en la mirada de la crisis, pero también entender que tiene que cuidar la salud mental de toda la organización y entender que el resto de los actores de esa crisis también están involucrados. O sea, todos. Entonces, creo que es algo que se va a hablar muchísimo más todavía. Seguro, gracias. Gracias, Marilu. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer un comentario? El nombre del documental que comentaban antes, Pancho, ¿cómo es el documental del Erebus, no? ¿Será el de Airbus? No sé. Calculo que sí, que es el que comentó Pancho. No sé si lo va a escribir. Bueno, si no hay más preguntas, no podemos hacer más que agradecerte infinitamente. Hermosa presentación, esto de desnudarnos, ¿no? Delante de los demás y mostrarnos como Nuestras seres debilidades. sintientes. Tal cual, Creo nuestras que debilidades. es fantástico. Tal cual. Pero bueno, muchas gracias a todos por la paciencia, por haber estado presentes. La verdad que me encantó poder hablar de este tema. Es un tema que considero muy importante para cualquier persona que tiene que gestionar equipos, no importa que sea un líder de una organización o o sea, cualquier persona que tiene que gestionar equipos, creo que hoy no puede obviar o dejar de tener esas herramientas blandas de la gestión de las emociones, porque son fundamentales para generar cultura, que es lo que digo, algo que no estábamos asociando, pero creo que hay que asociarlo. La cultura surge de las acciones de las personas y las acciones de las personas accionamos en función de nuestras emociones, no accionamos por otra cosa. Incluso cuando estamos enojados, no nos gusta algo, cuando tenemos un liderazgo que no es lo que esperamos y uno genera esa resistencia, también está accionando negativamente y está generando una cultura negativa dentro de la organización. Entonces, poder identificar eso, darnos cuenta, porque nos pasa a todos permanentemente, creo que es una de las aptitudes o de las actitudes que tienen que tener los nuevos líderes
dentro de la gestión de cualquier organización, dentro de una gestión de una organización de seguridad, de una organización económica. Bueno, en aviación hay que hablar, estamos hablando de un sector que permanentemente está muy protocolizado, digamos, que tiene protocolos para todos y estándares para todos, pero tiene que ir mucho más a lo integrar, ¿no? A integrar todas esas partes y a entender que detrás de esos protocolos hay personas también. Eso es algo que también se viene hacia adelante dentro del sector aéreo, e incluso hoy en seguridad, bueno, yo que trabajo por ahí mucho en seguridad de alto riesgo, me sorprende como hoy hablamos de atributos de la cultura y atributos de la cultura de seguridad, que antes era como algo, está hablando cualquier cosa, digamos, ¿no? Y es porque hay una visión diferente y nos empezamos a ver un poco más desnudos de cuál es el verdadero impacto que tenemos las personas, sobre las acciones de las organizaciones, y que no podemos escindir a las personas y a lo que le pasa a las personas de su trabajo. Es así. Viste, antes no, vos trabajás, pero tu vida privada por el otro, no, es mentira, no se puede escindir, somos todo un solo componente humano. Y podemos gestionarlo y limitarlo y podemos tener herramientas, pero no podemos escindir del todo esa situación, así que me parece que es importantísimo que esto se hable, se trate en investigación, en seguridad o en cualquier otra organización que trabaje con equipos, ¿no? Así que gracias, chicas, la verdad, gracias a vos, todos. Pamela. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por participar. Paolo, un gusto tenerte acá. Verte, Paolo, hace mucho que no te veía. Realmente, Paolo, gracias a Paolo pudimos dar los primeros recurren de factores humanos en la ANAC, así que siempre en mi corazón, Paolo. Muchas gracias, es mutuo, es mutuo. Gracias. Bueno, mil gracias, Pamela, gracias a todos, y bueno, acá todo el equipo de ACAPA, está Katy, está Graciela. Katy yendo a volar. Yendo a volar, está en el auto yendo a Ezeiza. Yendo volando y manejando yo, porque me voy con mi auto hoy. Bueno, cuidado, Katy, por favor. Sí, Un gusto, bueno, saludos, muchísimas Katy. La gracias. verdad que un placer que haya estado gente de España, bueno, a Colombia, que vi ahí que estuvieron también. La verdad que admiro mucho el equipo colombiano, así que, bueno, a todos los presentes, muchísimas gracias. Muchísimas Beso gracias. grande. Buenas noches, que descansen. Pamela, muchísimas gracias a todos. Desde Ay, Bogotá, gracias, saludos Javier. especiales. Bueno, Bogotá, gracias, Javier. Un placer, un placer. Mucho para Gracias, hablar Pamela, igualmente. Me alegra verte. Un beso. Y Plinio, que entró recién, así que Sí, se lo Plinio, perdí. tarde, te extrañamos. Bueno, muchas gracias, que descansen. A Chao, ustedes y un buenas placer. noches, gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chao, buenas noches desde Colombia, que estén muy bien. Bendiciones. Chao, Iván, suerte. Adiós, Iván, gracias por estar. Pancho. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, hola. ¿Me llamaron? No, que saludamos. mandábamos saludos. Adiós, adiós, un gusto. Y Kinga, Igual. si hay algún recurrente, avísame. Sí, te tengo anotado, corazón. Gracias, Kinga. Chao. Un saludo a todos y muchas gracias. Buenas noches. Buenas un noches, beso. gracias. Gracias, Liliana, también por estar. Oscar, Ángel, Valeria y Rubén. Ay, No te no se te escuchamos. escucha. No se te escucha, Rubén. Saca el coso, a ver. Sí, No, seguimos. Ahí está. claro, se desconectó y yo dije, bueno, ¿qué pasa? Y todo este tiempo perdí unos cuantos minutos tratando de conectarme de nuevo. La verdad que muy interesante, che, muy interesante, muy clara también las exposiciones de todos. Eso también enriquece, porque todos fueron muy claros, las intervenciones que tuvieron y cómo todos aportaron, ¿no? Sí. Realmente.
Y ahora Eh, viene la de Humberto, el 22. ¿El 22? Ah, perfecto. No, Sí, perfecto. sí, No, pero sí. está bueno. Che, mirá Marino, es importante porque el gordo es ingeniero, tiene una experiencia enorme en todo esto. Mira, no sabía que él también lo habían podido sumar. Está muy bien, muy bien, muy Y bien. sí. Impresionante también lo que explicaron del accidente del Monte Erebus, porque yo creía que lo conocía bien, porque incluso tengo libros sobre el accidente del Monte Erebus, pero esa parte que explicó este muchacho, para nada, ¿eh? Che, todo eso que explicó, fíjate toda la tela que hay para cortar, ¿eh? Toda la tela que hay para cortar, Y sí, sí. Y cada toda vez la se tela saben más para cosas, cortar. ¿no? Sí, sí. Así que bueno, chicas, Bueno, bien, bien, gracias bien. por estar, Rubén. Nuestro No, Un beso gracias a pionero, grande. ustedes, nuestro che, pionero gracias de a ustedes. aerolíneas.